En los últimos años, el nivel del agua del río Éufrates ha descendido significativamente, dejando al descubierto ruinas y cuevas antiguas que anteriormente estaban sumergidas. Este fenómeno ha llevado a algunas personas a creer que el secado del río es el cumplimiento de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. El río Éufrates, que forma parte de la región conocida como el creciente fértil, se menciona más de 50 veces en la Biblia, siendo un hito importante en las Escrituras y un recurso valioso en el Medio Oriente, atravesando Turquía, Siria e Irak. En el libro del Génesis se dice que el río Éufrates era uno de los 4 ríos que brotaban del jardín del Edén. La Biblia dice que un día el Éufrates se secará para dar paso a un rey. En el libro del Apocalipsis, el río Éufrates se menciona nuevamente en un contexto que muchos creen que se relaciona con el futuro cercano. 2 pasajes bíblicos predicen el secado del río Éufrates. La primera predicción aparece en una larga profecía contra Babilonia, donde Dios anuncia el juicio sobre los funcionarios de la ciudad, los sabios, los falsos profetas, los guerreros, los caballos, los carros y los tesoros. Dios dice: vendrá sequía sobre sus aguas, se secarán, porque es tierra de ídolos, ídolos que enloquecerán de terror. Jeremías 50:38. Esta referencia a las aguas de Babilonia se refiere a los ríos Éufrates y Tigris, los cuales actualmente se están secando. La pregunta que surge es si estamos presenciando el cumplimiento de la profecía de Jeremías. La segunda predicción del secado del río Éufrates se encuentra en los juicios de las 7 copas en el libro del Apocalipsis. Estos juicios ocurren durante los 7 años de tribulación y se dividen en 7 sellos, 7 trompetas y finalmente las 7 copas. Los juicios de las copas marcan el final de la tribulación y son extremadamente destructivos, amenazando toda vida humana si continúan. Marcos 13, 19 a 20 dice: porque en aquellos días habrá tribulación, cual no la ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta ahora, ni la habrá. Y si el Señor no hubiera acortado aquellos días, ninguna carne se habría salvado. Si no fuera por causa de los elegidos que Él escogió, acortó aquellos días. El juicio de la sexta copa, que es el penúltimo juicio de la tribulación, es el secado del río Éufrates. Apocalipsis 16:12 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron, para que estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. Esta profecía no solo identifica el juicio, sino que también explica el motivo del mismo: permitir que un gran ejército del este cruzara el Éufrates sin obstáculos. Entonces, los reyes de la tierra se reunirán en el lugar llamado Armagedón en hebreo. Apocalipsis 16:16. En este punto, Jesús regresa y la batalla de Armagedón resultará en la destrucción de todos los enemigos de Dios. Apocalipsis 16, 17 a 20, 19, 11 a 21. Un acontecimiento importante que condujo al Armagedón es el secado del Éufrates. Estamos siendo testigos de la preparación para el cumplimiento de una gran profecía del fin de los tiempos. Respecto a la profecía de Jeremías de que el Éufrates se secará, hay varias posibilidades. La profecía pudo haberse cumplido mediante una acción militar en el año 539 a.C., cuando el rey persa Ciro conquistó Babilonia. Según el historiador griego Heródoto, Ciro desvió las aguas del Éufrates lo suficiente como para permitir que su ejército ingresara a la ciudad a través de los canales debajo de las murallas. En segundo lugar, es posible que la profecía se haya cumplido mediante una sequía en algún momento no especificado. En tercer lugar, es posible que la profecía se esté haciendo realidad ahora que los ríos Tigris y Éufrates se están secando. Cuarto,
La profecía puede cumplirse durante la gran tribulación, como se describe en Apocalipsis 16. Quinto, la profecía puede tener un doble cumplimiento, una vez en el pasado y otra vez en el futuro. En tiempos posteriores, la visión de Juan sobre el secado del río Éufrates tendrá un cumplimiento futuro. El actual secado del Éufrates no está relacionado con la profecía de Apocalipsis 16:12 por varias razones. Primero, el juicio de la sexta copa ocurre cerca del final de la tribulación. Antes de esta sexta copa se levantará el anticristo. 2 profetas harán milagros y se producirán muchos juicios terribles. Es importante entender que todavía no vivimos en tribulación. En segundo lugar, según Apocalipsis 18, 17 a 19, Babilonia seguirá involucrada en un extenso comercio marítimo durante los últimos tiempos, lo que indica que los ríos de la región seguirán fluyendo durante la tribulación, al menos por un tiempo. En tercer lugar, el secado del Éufrates en Apocalipsis 16:12 permitirá sobrenaturalmente que un ejército del este marche hacia el oeste. Actualmente no existe ningún ejército de ese tipo que amenace a Israel. Cuando ocurra la batalla de Armagedón, el río Éufrates se secará, como se menciona en Apocalipsis 16:12. El nivel actual del agua del Éufrates, la revelación de ruinas y cuevas y otros fenómenos similares no están relacionados con esta profecía, ya que aún no ha sucedido. Los 4 ángeles en el río Éufrates son mencionados en un evento importante descrito en la Biblia, en el libro del Apocalipsis. En Apocalipsis 9:14 a 15 encontramos un mensaje que habla de 4 ángeles malignos que estaban atados en el río Éufrates. Estos ángeles serán liberados para cumplir una importante tarea encomendada por Dios: traer su juicio al mundo. Este evento tendrá lugar durante la tribulación, un periodo futuro de 7 años en el que Dios completará su juicio sobre el mundo incrédulo. En la palabra de Dios, la tribulación está asociada con el día del Señor, que se refiere a un tiempo en el que Dios intervendrá directamente en la historia para cumplir su plan. Ese día estará marcado por la ira, el dolor, la angustia, los problemas, la devastación, la oscuridad, las nubes y el sonido de trompetas y gritos de batalla. La tribulación se caracterizará por una variedad de juicios divinos, agitación en los cielos, calamidades naturales y plagas terribles. Este evento tendrá lugar en el río Éufrates, un importante río mencionado en la Biblia, conocido como símbolo de vida y límites, y visto como el lugar donde comenzó la civilización humana. Cuando se menciona el Éufrates en el libro del Apocalipsis, adquiere un nuevo significado y se convierte en un símbolo clave de los acontecimientos que la Biblia predice para el futuro. La narración forma parte de una serie de visiones que tuvo Juan, el autor del Apocalipsis, retratando los acontecimientos que conducirán al fin del mundo y al juicio final. La visión comienza con el sonido de la sexta trompeta, que es una señal de que ocurrirán eventos importantes. Está escrito: el sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Apocalipsis 9:13. Las palabras de Apocalipsis 9:14 a 15 le dicen al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Así, los 4 ángeles que estaban preparados para esa hora, día, mes y año fueron liberados para matar a 1/3 de la humanidad. Esta parte de la Biblia es a la vez fascinante y aterradora, y muestra un momento en el que Dios interviene y el mundo normal, tal como lo conocemos, se encuentra con el mundo espiritual de una manera intensa, lo que lleva a graves consecuencias para todas las personas. Esta profecía sirve como un recordatorio para pensar profundamente y ser más conscientes
nos recuerda el juicio, la redención y el dominio de Dios sobre todo lo que sucede en la historia. La historia de los 4 ángeles que fueron atados, pero fueron liberados, marca un cambio importante en la narrativa del fin del mundo y destaca la justicia de Dios. Al explorar este tema, se nos anima a reflexionar sobre las predicciones del Apocalipsis, el juicio de Dios y la comprensión de la historia y el destino humanos. Es como un viaje a través de una de las partes más intrigantes y misteriosas de la Biblia, animándonos a explorar nuestras creencias, miedos y esperanzas sobre el futuro. El propósito de liberar a estos ángeles es causar una gran destrucción, ya que se les permite matar a 1/3 de la humanidad. Pero la pregunta que surge es, ¿por qué Dios permitiría que mataran a 1/3 de la humanidad? No existe una conexión necesaria entre estos 4 ángeles y los 4 ángeles mencionados en Apocalipsis 7:1. Pueden ser los mismos ángeles, pero también es posible que no lo sean. Quienquiera que sean, han sido preparados para la hora, el día, el mes y el año en que se desate este juicio. Se supone que se trata de ángeles malignos, aunque puede que no sea así. Es probable que sean ángeles malvados. A pesar de todo, cumplen el propósito divino. Las langostas demoníacas mencionadas anteriormente en el Apocalipsis solo podían causar tormento a las personas. Sin embargo, estos 4 ángeles tienen el poder de llevar a cabo una masacre a una escala sin precedentes. Estos ángeles solo se despiertan cuando Dios lo considera el momento oportuno y su área de actividad se limita a una parte específica de la humanidad. Realizan la voluntad de Dios en el momento señalado. El río Éufrates era una característica geográfica importante en la antigua Babilonia y sirvió como frontera del antiguo Imperio Romano. La descripción del ejército dirigido por estos ángeles, según Apocalipsis 9:16 a 19, dice: el número de los jinetes era 200 millones. Oí su número, y entonces vi los caballos en mi visión. Los jinetes tenían corazas, color de fuego, jacinto y azufre. Las cabezas de los caballos parecían cabezas de leones, y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. 1/3 de la humanidad murió a causa de 3 plagas: fuego, humo y azufre que salían de la boca de los caballos. La potencia de los caballos para hacer daño estaba en su boca y en su cola, que eran como serpientes con cabeza, y con ellas herían a la gente. Leemos que el número del ejército de los caballeros era de 200 millones. Pero, ¿debería interpretarse esta cifra en sentido literal o figurado? Es posible que el número no sea literal, sino más bien una forma de sugerir un ejército tan grande que es imposible contarlo, más grande de lo que la humanidad haya visto jamás. Estos caballeros son descritos de una manera extraña y grotesca, creando una imagen muy poderosa de terror y destrucción con una connotación demoníaca. Cuando leemos sobre el ejército de caballeros, surge la pregunta: ¿describe esto un ejército normal o algo sobrenatural? ¿Es una legión de soldados humanos o hordas demoníacas? Si lo que se describe es un ejército natural de hombres, entonces la extraña descripción podría referirse a la guerra mecanizada moderna. Es posible que John estuviera usando las palabras que tenía a su disposición para describir las máquinas modernas, lo que haría que su descripción fuera tan extraña y aterradora. Quizás la interpretación más segura sea no ver esto como un ejército literal de 200 millones de soldados, sino más bien como un ejército demoníaco que invade la tierra, lo que desarrolla aún más el concepto del ejército demoníaco, parecido a una langosta introducido anteriormente en el Apocalipsis. Apocalipsis 9, 20, 21. Nos dice que el resto de la humanidad, que no fue asesinado por estas plagas, no se arrepintió de las obras de sus manos, no han dejado de adorar demonios e ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, oír ni caminar.
Tampoco se arrepintieron de sus asesinatos, brujería, inmoralidad sexual o robo. Leemos que a pesar de todas las poderosas señales y milagros que aparecieron, la mayoría de la gente no mostró arrepentimiento. En cambio, continuaron adorando a sus ídolos como si nada extraordinario hubiera sucedido. No han abandonado el culto a los demonios, aunque sea consciente o inconsciente. Es sorprendente ver lo rápido que las cosas pueden volver a la normalidad después de un desastre como un terremoto. Tendemos a olvidar las lecciones de Dios, especialmente aquellas que se presentan como juicio. Leemos que no se arrepintieron de sus asesinatos, brujería, inmoralidad sexual o robo. Esta lista de pecados es una poderosa acusación de la época en la que vivimos. La inmoralidad sexual y el robo son ciertamente características sorprendentes de nuestra civilización contemporánea. La conexión con los demonios proviene de la interpretación de que estos ángeles podrían ser ángeles caídos o seres demoníacos debido a su misión destructiva. Los demonios se muestran como espíritus malignos en la Biblia, generalmente asociados con la adoración de dioses e ídolos falsos. En el Nuevo Testamento está claro que los demonios saben quién es Jesús y le temen. Se les describe como espíritus rebeldes y malignos que se oponen a Dios y a los hombres. Su papel forma parte de los acontecimientos y profecías sobre el fin del mundo, descritos en el libro del Apocalipsis. Los 4 ángeles en el río Éufrates son parte de una profecía apocalíptica en el Apocalipsis, y su conexión con los demonios es más interpretativa que explícita. Su descripción como seres espirituales malvados es constante en toda la narrativa bíblica. El pasaje sobre los 4 ángeles puede verse como una representación del juicio de Dios en la Biblia. Los juicios de Dios a menudo se presentan como una forma de conducir al arrepentimiento y demostrar su poder y justicia. Por ejemplo, en Apocalipsis 9:20 a 21, se menciona que el resto del pueblo no se arrepintió de sus pecados a pesar de las plagas, lo que sugiere que los juicios sirven como un llamado al arrepentimiento. Esta parte del Apocalipsis representa las consecuencias de alejarse de Dios y la importancia del arrepentimiento. Es una manera de ilustrar la gravedad del pecado y la necesidad de que la humanidad busque la reconciliación con Dios. La idea de que Dios tiene poder sobre todo, incluidos los demonios, es fascinante, ya que trata del hecho de que Dios es todopoderoso y que el mal existe en el mundo. Dios es omnipotente, lo que significa que tiene poder total sobre todo en el universo, incluidos todos los seres espirituales como los ángeles y los demonios. La Biblia enseña que Dios creó todo y que nada existe fuera de su control o autoridad. Colosenses 1:16 a 17. Esto implica que incluso las entidades demoníacas están bajo el control soberano de Dios. En el libro de Job, Satanás aparece ante Dios, y Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, aunque con ciertos límites. Esto indica que incluso cuando las fuerzas demoníacas actúan, lo hacen bajo la máxima autoridad y permiso de Dios. En el libro de Samuel, el rey Saúl es atormentado por un espíritu maligno enviado por Dios después de desobedecer a Dios. Este incidente muestra que Dios puede permitir la influencia demoníaca como forma de juicio. En el Nuevo Testamento, Jesús encuentra y expulsa demonios, demostrando su poder sobre ellos. Esto también muestra que Dios puede usar actividades demoníacas para resaltar su poder y autoridad. La Biblia establece límites claros a la influencia de los demonios. Por ejemplo, en el libro de Job, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, pero establece límites sobre hasta dónde puede llegar. Job 1:12. Santiago 4:7 aconseja a los creyentes que se sometan a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes.
Esto implica que aunque las fuerzas demoníacas puedan influir, los creyentes tienen el poder a través de Dios de resistirlas. Además, Efesios 6, 11 a 12 anima a los cristianos a ponerse toda la armadura de Dios para resistir las artimañas del diablo. Esto sugiere que aunque hay fuerzas demoníacas en acción, Dios proporciona medios de protección y resistencia. La Biblia reconoce la existencia y la influencia de entidades demoníacas, pero enfatiza que operan bajo el gobierno de Dios y están sujetas a su autoridad. Se aconseja a los creyentes que confíen en el poder de Dios y en los recursos espirituales que Él proporciona para resistir y vencer las influencias demoníacas. ¿Por qué Dios permite esto? La Biblia sugiere que Dios permite la existencia del mal, incluidas las fuerzas demoníacas, para cumplir un propósito mayor. En el libro de Job, por ejemplo, Dios permite que Satanás ponga a prueba a Job, lo que conduce a una comprensión más profunda de Dios y a una fe renovada. Esto puede interpretarse como que Dios usa el mal o el sufrimiento para un bien mayor, aunque no necesariamente respalda ni crea el mal en sí. Es un tema complejo que a menudo conduce a discusiones sobre el libre albedrío y la naturaleza de la soberanía de Dios. La cuestión de cómo reconciliar la existencia del mal y el sufrimiento con la naturaleza justa y amorosa de Dios a menudo se denomina el problema del mal en la Biblia. La Biblia aborda este tema de varias maneras. Por ejemplo, en Romanos 8:28 leemos: «Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados conforme a su propósito». Esto sugiere que Dios puede sacar algo bueno del mal o del sufrimiento. Además, el concepto de libre albedrío, visto en el Génesis en la historia de Adán y Eva, implica que el mal y el sufrimiento son a menudo el resultado de elecciones humanas y no de actos directos de Dios. La existencia de un Dios amoroso y justo, junto con la presencia del mal y el sufrimiento, es uno de los temas más debatidos. La historia de los 4 ángeles del río Éufrates es una parte muy importante de la visión del futuro de Juan. Estos ángeles fueron especialmente elegidos y preparados para un momento concreto con la misión de llevar a cabo una gran tarea. Esta parte de la historia es intensa y nos incomoda un poco, mostrando cuán fuertes y severas pueden ser las decisiones de Dios. Algunos puntos clave a considerar en esta narrativa incluyen el significado simbólico del río Éufrates, que tradicionalmente se considera una frontera entre naciones y a menudo se asocia con conflictos y guerras. La liberación de los ángeles marca el comienzo de un gran cambio y caos, un tema común en el libro del Apocalipsis. Al reflexionar en este pasaje, nos enfrentamos al misterio y la profundidad del plan de Dios tal como se revela en las Escrituras. La visión de los 4 ángeles sirve como recordatorio de la omnipotencia y soberanía de Dios, quien tiene el control incluso de las fuerzas más poderosas del universo. Esta narrativa nos anima a reflexionar sobre los temas más amplios del juicio divino, la redención y el triunfo final del bien sobre el mal. Es un llamado a la reflexión personal sobre nuestra propia vida y nuestro lugar en el plan de Dios. Como está escrito en Apocalipsis 13:9, si alguno tiene oídos, oiga. Este es un llamado a escuchar, comprender y responder a las profundas verdades que se encuentran en la palabra de Dios. La historia de los 4 ángeles en el río Éufrates no es solo una narración del pasado, sino un mensaje vivo y relevante para el presente. Esto nos invita a seguir aprendiendo y estudiando la Biblia detenidamente para comprenderla mejor. Al hacer esto, podemos comprender más acerca de las enseñanzas de Dios y encontrar ayuda en nuestra vida diaria. Debemos estar dispuestos y abiertos a aprender más y fortalecer nuestra fe. Aquí hay 3 datos sobre el río Éufrates que muchos no conocen. 1. El río Éufrates como símbolo aterrador. En Isaías 8,
El profeta Isaías usa el río Éufrates como símbolo del imperio asirio, que amenazaba con invadir Israel. Isaías 8:7, Biblia amplificada, dice: Ahora pues, oíd atentamente, el Señor está a punto de traer sobre ellos las aguas del río Éufrates, fuertes y abundantes, el rey de Asiria y toda su gloria, y éste se levantará sobre todos sus cauces y desbordará todas sus orillas. Cuando el pueblo del reino del norte rechazó las suaves aguas de Siloé, serían inundados por el río Éufrates, que simboliza a Asiria, la nación que eventualmente triunfaría sobre Israel y Siria. Asiria también invadiría Judá, cubriendo toda la tierra de Emanuel, pero no con completo éxito, solo hasta el cuello. Los enemigos de Judá eventualmente serían destruidos a pesar de sus planes y preparativos. 2. El secado del Éufrates y el fin del anticristo. Después del secado del Éufrates, ¿qué pasará con el anticristo? Mientras lidera la batalla del Armagedón, la gente estará cada vez más insatisfecha con el liderazgo de este dictador global, que ha incumplido todas las promesas que hizo. Durante la batalla de Armagedón, partes importantes del mundo comenzarán a formar sus propias fuerzas militares en un intento de derrocarlo. Grandes segmentos del mundo comenzarán a reunir sus ejércitos y se rebelarán contra él. Con el río Éufrates seco, a los gobernantes de las tierras orientales les resultará más fácil atacar al anticristo. En el momento en que lleguen, comenzará el mayor conflicto de la historia de la humanidad. Tercero, estamos en la profecía del Apocalipsis sobre el Éufrates. En cuanto a la visión de Juan de que el Éufrates se secará, esta tendrá un cumplimiento futuro. No hay conexión entre el actual secado del río Éufrates y la profecía que se encuentra en Apocalipsis 16:12, por las siguientes razones. Primero, la sexta y última copa del juicio ocurre muy cerca del final de la tribulación. El anticristo ascenderá al poder antes de que se sirva la sexta copa. Ahora no vivimos en tribulación. En segundo lugar, según Apocalipsis 18:17-19, Babilonia realizará una cantidad significativa de comercio marítimo en los últimos tiempos, lo que indica que los ríos de la región no serán bloqueados durante la tribulación, al menos por un tiempo. Todo el sermón de Jesucristo en el Monte de los Olivos culmina en un juicio final. A lo largo del sermón hay temas de juicio sobre la separación entre creyentes e incrédulos. Las tres parábolas del discurso contienen símbolos gráficos del juicio venidero. El gran tema dominante de todo el discurso es la repentina aparición de Jesucristo, constantemente retratado como el acontecimiento definitivo que precipitará y señalará la llegada de un juicio catastrófico a gran escala. El texto nos presenta una fuerte imagen del juicio divino. Nadie habló más sobre el juicio en las Escrituras que Jesús. A menudo advirtió sobre la condenación que aguardaba a quienes no se arrepintieran. Jesús habló del infierno mucho más que del cielo, y lo hizo en términos muy vívidos e inquietantes. La mayor parte de lo que sabemos sobre el castigo eterno de los pecadores proviene de las palabras de Jesús, y ninguna descripción del juicio en la Biblia es más severa o impactante que las que él ofreció. Sin embargo, incluso cuando hablaba de estos temas, Jesús siempre lo hacía. Gran ternura y compasión, imploró a los pecadores que se arrepintieran de sus pecados, se reconciliaran con Dios y buscaran refugio en Él de la ira divina. Jesús conocía mejor que nadie el enorme costo del pecado y la gravedad de la ira divina contra el pecador, porque Él mismo soportaría esta ira en nombre de aquellos a quienes redimió. Por lo tanto, siempre que abordó estos temas, lo hizo con la máxima empatía, sin ninguna hostilidad. Jesús incluso lloró mientras miraba a Jerusalén, sabiendo que la ciudad y todo el país de Israel lo rechazarían como Mesías y pronto serían destruidos. Cuando vio la ciudad, lloró y dijo esto. El mismo Jesús compasivo
que lloró y suplicó a los pecadores que se reconciliaran con Dios, será un día su juez soberano, juzgándolos con vara de hierro y quebrándolos como si fueran vasos de barro. El día del juicio, cuando Dios hará el juicio final sobre la sociedad pecadora, se conoce como el día del juicio. Varios pasajes de la Biblia hacen referencia al juicio final después de la muerte, cuando todos se presentarán ante Dios y Él hará el juicio final sobre sus vidas. La Biblia nos advierte varias veces sobre el día del juicio. En varios momentos de la Biblia, Dios juzga a individuos y naciones. Isaías 17, versículo 23, por ejemplo, es una serie de juicios pronunciados contra Damasco, Egipto, Babilonia, Arabia, Jerusalén y Tiro. Además, está claro que este juicio es integral e incluye a todos los que alguna vez han muerto, tanto grandes como pequeños, insignificantes e importantes. En el día del juicio, nadie se salvará. En el día del juicio, las personas serán juzgadas según lo que hicieron durante su vida, es decir, serán juzgadas según las obras que realizaron. Nadie será juzgado por las acciones u omisiones de otros. Cada persona será considerada responsable únicamente de sus propias acciones. Aunque el juicio se basa en obras, no es una competencia entre buenas y malas acciones. Al final, lo que determina si alguien entrará al paraíso o será arrojado al infierno es si el nombre de esa persona está escrito o no en el libro de la vida. Los que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida serán atormentados para siempre en el lago que arde con fuego. En Apocalipsis 21:27 se vuelve a decir que solo aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero podrán entrar al cielo nuevo y a la tierra nueva. Dada la importancia de todo esto y el destino eterno involucrado, es crucial que una persona se prepare con anticipación para el juicio final. ¿Cómo es posible que una persona que ha pecado, y todos pecamos, tenga su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero y, así, pueda presentarse ante Dios en el juicio final y ser considerado inocente? ¿Cómo es posible que un pecador sea justificado ante los ojos de un Dios santo y justo, escapando de su ira? La Biblia nos da una respuesta clara. Habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Todo aquel que ponga su confianza en Cristo tendrá sus pecados perdonados y sus nombres registrados en el libro que contiene los nombres de los justos. Estas personas no tendrán nada que temer en el día del juicio, ya que Cristo ya pagó el precio por sus pecados al soportar el castigo en la cruz. Romanos 8:1 dice: Así que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. El día del juicio será el día de la salvación final para aquellos que han confiado en Cristo, porque ese día serán liberados de todos los efectos negativos que el pecado ha tenido en ellos. Pero debes saber esto: en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 2 Timoteo 3:1. La palabra difícil sugiere la idea de problemas, dificultades y situaciones estresantes. Este tipo de ambiente caracterizará los últimos días. La palabra difícil se usaba en griego clásico tanto para describir animales salvajes peligrosos como el mar embravecido. Las características de los últimos días que describe Pablo no se refieren a los tiempos en sí, sino a las personas terribles que vivirán en esos tiempos. Debemos señalar que la dificultad o peligro de estos tiempos, según Pablo, no será la guerra, el hambre o la enfermedad, ni ninguna otra calamidad que afecte al cuerpo, sino los caminos malvados y depravados de los hombres. La expresión últimos días es un término amplio en el Nuevo Testamento, tan amplio que se podría argumentar que los últimos días comenzaron con el nacimiento de la Iglesia en Pentecostés. Aunque algunos creen que prestar atención a los últimos días o a las profecías bíblicas es inútil,
deberíamos poder discernir cuándo están cerca los últimos días, o al menos cuando las situaciones mundiales se parecen a lo que la Biblia describe para los últimos días. En Mateo 16, 1-4, Jesús reprendió a los líderes religiosos de su época por no entender o negarse a entender el significado de los tiempos en que vivían. Hipócritas, vosotros sabéis interpretar la apariencia del cielo, pero no podéis discernir los signos de los tiempos. Mateo 6:3. Es posible que Jesús tenga la misma reprimenda para algunos cristianos de hoy, que no perciben las señales de los últimos días y el regreso de Jesucristo. Pablo nos da una descripción de la condición humana en los últimos días. Los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, fanfarrones, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin amor, implacables, calumniadores sin amor propio, controlables, crueles, enemigos del bien, traidores, impetuosos, soberbios, amadores de los deleites más que de Dios, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. 2 Timoteo 3:2-5. Los hombres serán amantes de sí mismos, algo que sin duda es típico de nuestra era actual. Cuando las personas están motivadas a amarse a sí mismas, no es casualidad que la primera de estas características sea una vida centrada en el amor propio. El amor propio es el pecado primario del que brotan todos los demás, pues es el punto en el que el hombre sitúa su propia voluntad como centro de su vida. Cuando el amor propio se convierte en el centro de una persona, todas sus relaciones humanas se deterioran y la obediencia a Dios y la caridad hacia los demás se vuelven imposibles. El amor propio encabeza la lista de pecados porque es la esencia de todos los demás y la fuente de todas las características negativas. Este término, que literalmente significa amantes de sí mismos, se refiere a que para el hombre natural, él mismo es el centro del universo, no Dios. Los hombres también serán amantes del dinero. El amor al dinero no es algo nuevo, pero hoy en día la gente tiene más oportunidades que nunca de perseguir el dinero como objetivo principal. Además, los hombres serán jactanciosos, orgullosos y blasfemos. Si bien estas actitudes no son nada nuevo, parecen ser más comunes que nunca en estos días. El acto de jactarse y blasfemar sugiere que la persona se considera la más importante de todas, ignorando a los demás e incluso a Dios, como si lo más importante fuera solo el yo. Hoy vemos estas actitudes en todas partes, especialmente entre figuras públicas de nuestra cultura. Mucha gente se enriquece mediante el orgullo calculado y la blasfemia deliberada. Otras características que Pablo menciona incluyen la ingratitud, la falta de santidad, la falta de amor y la falta de perdón. Estos rasgos han marcado a la humanidad en diversos grados desde Adán, pero, según Pablo, serán especialmente comunes en los últimos días. La falta de amor, que en la versión King James se traduce como sin afecto natural, significa literalmente falta de amor familiar. Pablo sugiere que el fin de los tiempos se caracterizará por un creciente desprecio por el amor y la responsabilidad familiar. Otro rasgo que Pablo menciona es que los hombres serán calumniadores. La humanidad siempre ha sido capaz de decir mentiras dolorosas sobre los demás. Además, los hombres carecerán de autocontrol. Hoy en día podemos ver esta falta de control en casi todo, ya sean los antojos, la toma de medicamentos, el consumo de alcohol, la comida, el trabajo, cualquier cosa que hagamos, a menudo lo hacemos sin control. La brutalidad también será una característica de los últimos días. Si bien la crueldad y la brutalidad no son nada nuevo en el mundo, Pablo, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos dice que los últimos días estarán marcados por una brutalidad particular. Además, los hombres serán traidores, obstinados, arrogantes y más amadores de los placeres que de Dios. Todas estas características tienen una cosa en común.
el egoísmo. Las personas serán traidoras, testarudas, arrogantes y amantes del placer porque estarán centradas en sí mismas. Aunque no estamos obligados a elegir entre el placer y Dios, servir a Dios es el mayor gozo, como dice el Salmo 16:11. En tu diestra están los deleites para siempre. Sin embargo, debemos elegir entre amar el placer y amar a Dios. Muchos placeres provienen de vivir para Dios, pero solo si amas a Dios primero y te niegas a amar los placeres mismos. Otro punto que Pablo menciona es que la gente tendrá una forma de religiosidad, pero negará su poder. En nuestro mundo egocéntrico, la gente se siente muy libre de practicar una religión a la carta, eligiendo solo lo que les agrada. Se sienten libres de ser muy espirituales, pero no sienten la obligación de ser bíblicos. El poder de la religiosidad que los hombres despreciarán en los últimos días es el poder que debería tener para guiar sus vidas. El poder en el sentido de autoridad legítima que muchos hoy rechazan. Rechazan que Dios tenga el poder de decirles qué hacer a través de su palabra. Pablo nos advierte que nos mantengamos alejados de las personas que exhiben estas características. Este es un orden especialmente difícil de seguir en nuestra época actual, donde estas actitudes no solo son comunes, sino que a menudo son glorificadas por la cultura. Los cristianos tienen la responsabilidad de distanciarse no solo de estas actitudes, sino también de quienes las practican. Muchas personas dan por sentado la compañía que mantienen, pero si pasamos tiempo con personas así, ya sea en persona o permitiéndoles influenciarnos a través del entretenimiento, terminarán influyéndonos. Como menciona Pablo en 1 Corintios 15:33, no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo también menciona que este tipo de persona se mete en las casas y toma cautivas a mujeres insensatas, cargadas de pecados, llevadas por diversas concupiscencias, siempre aprendiendo, pero nunca llegando al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3:6-7. Pablo era consciente de que estos peligros existían en su época y se volverían aún más comunes en los últimos días antes del regreso de Jesucristo. Sin embargo, parecía especialmente preocupado por estos peligros que entraban en los hogares de las personas. Una cosa es que estos males existan en el mundo. Otra cosa es darles la bienvenida a nuestra propia casa. Debemos examinarnos a nosotros mismos para determinar si somos uno de los cautivos que menciona Pablo, atrapados por la influencia de este rechazo de Dios y celebración de uno mismo en los últimos tiempos. Hay una forma práctica de saberlo. Intenta alejarte de cualquier influencia mundana y observa si hay cadenas que te dificulten escapar. Intenta pasar una semana sin traer a tu hogar nada asociado con el espíritu de los últimos días y ve si puedes liberarte de las cadenas que te atan a estas cosas. Pablo también habla de dejarse llevar por diversas concupiscencias. Claramente, el espíritu de los últimos días nos atrae despertando varios deseos en nuestro interior. Apela a nuestro deseo de ser estimulados o de que se satisfagan nuestros deseos de comodidad, riqueza o estatus. Pablo también menciona que estas personas siempre aprenden, pero nunca llegan a conocer la verdad. El espíritu de los últimos días tiene una inteligencia específica. Los líderes con este espíritu saben cómo hacer que las cosas funcionen y cómo guiarnos a través de diversos deseos. Pero a pesar de su habilidad, su genio del marketing y su conocimiento, nunca llegan a la verdad. De hecho, el espíritu de los últimos días tiene un problema con la verdad misma. Un ejemplo de esta condición humana corrupta son Janes y Jambres, quienes resistieron a Moisés, 2 Timoteo 3:8-9. Así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, estos maestros se oponen a la verdad. Son hombres de mente corrupta, reprobados en la fe, pero no llegarán muy lejos, porque como pasó con aquellos hombres, su necedad será evidente para todos.
Yanes y Jambres, aunque no se mencionan por su nombre en el relato del Éxodo, fueron los magos egipcios que se opusieron a Moisés ante el faraón. Yanes y Jambres podían realizar verdaderos milagros, no solo trucos, sino solo a través del poder de las tinieblas y no del poder de Dios. Pudieron hacer las mismas cosas que hizo Moisés cuando arrojó su vara y ésta se convirtió en una serpiente. También podían convertir el agua en sangre y provocar una plaga de ranas, tal como Moisés. Sin embargo, no pudieron igualar los milagros de Dios, y se reveló que sus poderes ocultos eran inferiores al poder de Dios. La capacidad de realizar milagros a través del poder de las tinieblas, así como la voluntad de aceptarlos como genuinos, caracterizarán el fin de los tiempos. Apocalipsis 13:13-15 describe cómo el anticristo realizará grandes señales, incluso haciendo descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engañará a los moradores de la tierra a causa de las señales que tiene el poder de realizar. Él ordenará a los habitantes de la tierra que se hagan una imagen de la bestia, que fue herida de muerte por la espada, pero volvió a la vida. Tendrá poder para dar aliento a la imagen de la bestia, de modo que la imagen hable y haga morir a todo el que no adora la imagen de la bestia. 2 Tesalonicenses 2:9-12 describen la venida del anticristo, el hombre impío, que será mediante la actividad de Satanás. El texto describe un escenario en el que las grandes potencias estarán acompañadas de falsos milagros, señales engañosas y prodigios que, aunque impresionantes, estarán basados en mentiras. Estas manifestaciones servirán para seducir al mal, engañando a los que están perdidos, porque no han aceptado el amor de la verdad del Evangelio que podría salvarlos. Estas personas estaban espiritualmente ciegas y rechazaron la verdad que los salvaría. Por eso Dios permitirá que una influencia engañosa los domine, una actividad de error y engaño para que crean la mentira. Esto ocurrirá para que todos aquellos que no creyeron en la verdad acerca de sus pecados y la necesidad de la salvación por medio de Cristo, sino que prefirieron el placer en la injusticia, serán juzgados y condenados. Muchos de nosotros quedamos impresionados por cualquier manifestación de poder espiritual real, sin considerar que este poder puede tener un origen demoníaco más que divino. Incluso si un poder psíquico o de la nueva era parece correcto, no debemos dejarnos llevar, porque las fuerzas demoníacas pueden disfrazarse de ángeles de luz, como se describe en 2 Corintios 11:14-15. Y no es extraño, porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Por lo tanto, no es de extrañar que sus siervos también se disfracen de siervos de justicia. La resistencia de Yanes y Jambres a la verdad quedó demostrada por su capacidad de utilizar poderes demoníacos para realizar milagros. En los últimos días, los hombres también resistirán a la verdad, pero no avanzarán como Yanes y Jambres, quienes finalmente fueron avergonzados, incluso después de igualar los milagros de Moisés, y se vieron obligados a dar gloria a Dios. De la misma manera, los hombres malvados de los últimos días también serán limitados, porque incluso en los últimos tiempos el poder de Satanás tendrá límites y Dios seguirá teniendo el control. Luego, Pablo le habla a Timoteo sobre su propio ejemplo en la vida. Pablo no solo le enseñó a Timoteo estas verdades en teoría, sino que Timoteo las aprendió siguiendo cuidadosamente el ejemplo de Pablo. El mejor tipo de cristianismo no solo se enseña, sino que también se capta al observar las vidas de los demás. Timoteo aprendió del estilo de vida de Pablo. Pablo tenía un propósito claro en la vida, establecido por Dios, y Timoteo lo vio y quiso vivir de la misma manera. Timoteo también absorbió la fe, la paciencia y el amor de Pablo. Pablo tenía una fe que no todos tenían, y Timoteo quería capturarla.
Paulo tenía especial paciencia con las pequeñas irritaciones de las personas y de la vida, y tenía un amor que lo hacía destacar. Pensaríamos que alguien que vive su vida según la doctrina correcta, con el propósito correcto, la fe, la paciencia y el amor, sería amado y aceptado por todos, pero esto no es así. De hecho, las personas que siguen este camino de vida enfrentarán cierto nivel de persecución. Sí, y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Es 1 Timoteo 3:12. Los cristianos son perseguidos en todo el mundo hoy, y es posible que también enfrentemos persecución social. Los cristianos son perseguidos por la misma razón que Jesús, y esta es la condenación. La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19. Pablo le recordó a Timoteo los casos específicos de persecución que enfrentó en Antioquía, donde fue expulsado de la ciudad por predicar el Evangelio, Hechos 13:50. En Iconio, donde casi fue apedreado, Hechos 14:5. Y en Listra, donde en realidad fue apedreado y dejado morir, Hechos 14:19. Sin embargo, el Señor lo libró de todas estas situaciones. Pablo recordó esto mientras estaba preso, esperando la ejecución, sabiendo que Dios podía volver a liberarlo o no, pero estaba tranquilo, dejando todo en las manos del Señor. La persecución no impediría que Pablo siguiera a Cristo de todo corazón, y los cristianos de hoy tampoco deberían verse detenidos por la persecución. Aunque no enfrentamos mucha violencia o persecución económica en nuestra cultura, sí enfrentamos una gran persecución social. 1 Pedro 4:4 dice: «Les parece extraño que no os unáis a ellos en el mismo torrente de inmoralidad y por eso os insultan». Este pasaje describe la mentalidad de muchos de los que oprimen socialmente a los cristianos. Nunca podremos ser verdaderos seguidores de Jesucristo si no estamos dispuestos a ser vistos como extraños, rechazados por algunos a causa de Cristo o excluidos por algunas personas. En 2 Timoteo 3:13-15, Pablo advierte que los hombres malos y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Instruye a Timoteo a continuar en las cosas que aprendió y de las cuales estaba convencido, sabiendo de quién aprendió y quién desde niño conocía las sagradas escrituras, las cuales pueden darle sabiduría para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Los hombres malvados son enemigos declarados de Jesús, mientras que los impostores son aquellos que parecen buenos, pero que en realidad son fuerzas destructivas entre los seguidores de Jesús. Estos dos tipos de personas, hombres malos e impostores, empeorarán cada vez más. La gente empeorará cada vez más, tanto por engañar como por ser engañada. Pablo nos dio una idea de cuántos, incluso entre el pueblo de Dios, son eficaces para engañar a otros porque ellos mismos están siendo engañados. Las intenciones son importantes, pero a veces podemos sobreestimarlas. Muchas personas han sido perjudicadas por otras que, sinceramente engañadas, hicieron cosas malas con buenas intenciones. Y como otros ven estas buenas intenciones, terminan aceptando estos peligrosos engaños. No podemos juzgar a los demás únicamente por sus intenciones. También debemos considerar la verdad. Sin embargo, hay esperanza para nosotros. Pablo dice: «Pero vosotros es necesario que perseveréis en lo que habéis aprendido». El mandato en sí es sencillo de entender. Le dijo a Timoteo que se mantuviera firme. Es el mismo verbo griego usado por Juan cuando escribió: «Que permanezca en vosotros lo que habéis oído desde el principio». 1 Juan 2:24. Es como si Pablo estuviera diciendo: «Timoteo, has aprendido estas cosas, las crees firmemente, ahora debes continuar en ellas. Lo esencial es permanecer en ellas, continuar en ellas, nunca dejarlas atrás. En los últimos días habrá tiempos peligrosos y hombres peligrosos, pero debes continuar en las cosas que has aprendido. Habrá dificultades e incluso persecución mientras sigues al Señor, pero debes perseverar en lo que has aprendido.
Debes continuar practicando lo que has aprendido. El tema central aquí es la fidelidad a la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y sirve para enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea íntegro y plenamente equipado para toda buena obra. No hay otro libro como la Biblia y nunca lo habrá. La hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué más se compara con la Biblia? No hay otro libro igual en términos de continuidad y consistencia. No hay otro libro igual en términos de honestidad. No hay ningún otro libro igual en términos de circulación. No hay otro libro igual en términos de supervivencia. No hay otro libro igual en términos de influencia y poder transformador. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Recuerde que una persona puede creer en la inspiración de la Biblia en teoría, pero negarla en la práctica. Hacemos esto predicando con más interés en nuestras propias opiniones que en explicar y proclamar lo que Dios ha dicho. Honramos a Dios y su palabra al permitir que el texto se explique y enseñe por sí solo, tanto como sea posible, dejándolo hablar por sí mismo. Las Escrituras son útiles. Pablo instó a Timoteo a continuar en estas cosas porque la Biblia es útil y provechosa de muchas maneras. Pablo animó a Timoteo a continuar en estas cosas porque la Biblia nos hace completos y totalmente equipados para toda buena obra. Ser completo no significa que leer la Biblia sea lo único que importa en la vida cristiana o que una buena enseñanza bíblica sea lo único que importa en un buen ministerio. Completo significa que la Biblia nos lleva a todo lo que necesitamos si somos oidores y hacedores de la palabra. Seré un cristiano completo, plenamente preparado para toda buena obra. Cuando nos acercamos a la Biblia y dejamos que Dios nos hable, ella nos transforma, nos completa y nos cambia. La comprensión es una de las formas en que la Biblia nos transforma. Romanos 12:2 dice: No os conforméis a las costumbres de este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que podáis probar y comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando permitimos que la Biblia guíe nuestro pensamiento, nuestra mente se renueva y transforma, y comenzamos a pensar como Dios. Debido al nivel espiritual en el que opera la palabra de Dios, no necesitamos entenderlo todo para que sea eficaz en nuestras vidas. Muchas personas se desaniman cuando sienten que no están obteniendo mucho provecho de la lectura de la Biblia por su cuenta y terminan por darse por vencidos. Debemos esforzarnos por entender la Biblia, leerla atenta y atentamente, pero nos beneficia espiritualmente, aunque no entendamos todo intelectualmente. Pablo comenzó advirtiendo a Timoteo del peligro inminente. Algunos cristianos se dejan llevar por la tormenta, mientras que otros se esconden. Ninguna de estas opciones es adecuada para nosotros. Debemos mantenernos firmes y confiar en la palabra de Dios. La confianza en la palabra de Dios no es solo un llamado a la fidelidad, sino también un ancla en tiempos de incertidumbre y tribulación. Pablo, al instruir a Timoteo, sabía que las dificultades que enfrentaría serían desafiantes, pero también sabía que la palabra de Dios sería suficiente para sostenerlo. Entendió que la palabra de Dios no solo ofrece consuelo en tiempos de sufrimiento, sino que también proporciona la fuerza necesaria para resistir las presiones del mundo. A medida que Timoteo avanzaba en su ministerio, se encontraría con personas que no solo se opondrían a él, sino que también tratarían de distorsionar la verdad para sus propios intereses. Para Pablo, la preparación de Timoteo debería ir más allá del conocimiento teórico. Debe ser un compromiso profundo y práctico con las Escrituras. Al leer, estudiar y aplicar la palabra de Dios, Timoteo se armaría contra las mentiras y engaños que inevitablemente surgirían. Cada versículo, cada enseñanza
Era una herramienta valiosa que Timoteo debía usar para confrontar y corregir a quienes intentaban desviar al pueblo de Dios. La palabra de Dios, como enfatiza Pablo, no es solo un manual de moralidad o una colección de historias, es una revelación viva y poderosa que moldea y transforma el carácter de quienes la reciben. Timoteo, como líder de la iglesia, tenía la responsabilidad de asegurar que la verdad de las Escrituras fuera preservada y transmitida fielmente, incluso frente a persecución u oposición. Debe ser un ejemplo vivo de lo que significa confiar plenamente en la palabra, demostrando con sus acciones y decisiones la sabiduría que viene de Dios. Cuando Timoteo se enfrentó a falsos maestros y enseñanzas engañosas, su mayor defensa sería la solidez de la doctrina bíblica que había aprendido desde la niñez. Pablo enfatiza que al continuar firmemente en lo que aprendió, Timoteo no solo se estaría protegiendo a sí mismo, sino también guiando a aquellos bajo su liderazgo a la verdad que conduce a la salvación. La perseverancia en tiempos difíciles sería la marca distintiva de un verdadero seguidor de Cristo, y esta perseverancia solo sería posible mediante una dependencia continua de la palabra de Dios. Además, Pablo sabía que el panorama espiritual solo se volvería más desafiante, surgirían falsos maestros, proliferarían los engañadores y la confusión espiritual se extendería como una plaga. Pero la respuesta de Timoteo no debe ser temor ni desánimo. Más bien, debía fortalecer su fe y la de su comunidad, manteniéndose firme en la verdad que había recibido. Cada día exigiría de él una renovación de ese compromiso, una decisión consciente de vivir y actuar según las Escrituras, independientemente de las circunstancias. Pablo, en sus cartas, siempre destacó la importancia de una vida vivida según el Evangelio. Para él, el verdadero valor de la vida cristiana no estaba solo en la comprensión intelectual de las Escrituras, sino en la capacidad de aplicarlas diariamente, en cada acción, en cada palabra. Timoteo fue llamado a ser ese tipo de líder, uno que no solo hablaba la verdad, sino que la vivía con tanta claridad que otros podían ver la luz de Cristo a través de él. A medida que los desafíos aumentaran, Timoteo tendría que recordar que no estaba solo en este viaje. Tenía a su lado la fuerza de la palabra de Dios y el ejemplo de Pablo, que había sufrido y perseverado. La persecución, por intensa que fuera, no pudo apagar la llama de la fe que ardía en su corazón, una fe alimentada por la palabra viva y poderosa de Dios. Esta fue la herencia que Pablo pasó a Timoteo. Una fe inquebrantable, sostenida por la verdad eterna de las Escrituras. Y a medida que el mundo a su alrededor se volvía cada vez más hostil a la verdad, Timoteo tendría que mantenerse firme, sabiendo que la palabra de Dios es el único fundamento sólido en medio del caos. Cada decisión que tomara, cada sermón que predicara, cada consejo que diera tendría que estar arraigado en esta verdad inmutable para poder resistir las olas de engaño y falsedad que amenazarían a la iglesia. Pablo también entendió que Timoteo no podía hacer esto solo. La comunidad de fe sería esencial. Timoteo necesitaría no solo enseñar, sino también capacitar y fortalecer a otros líderes que pudieran llevar la carga junto a él. Necesitarían estar igualmente cimentados en la palabra, listos para enfrentar las herejías y proteger al rebaño que Dios les ha confiado. La tarea de preservar la fe no era solo individual, sino colectiva, y requeriría una alianza firme entre todos aquellos que, como Timoteo, deseaban que la verdad triunfara sobre el error. Mientras Pablo continuaba instruyendo a Timoteo, sabía que el futuro le depararía muchas pruebas, pero también sabía que con la palabra de Dios como guía, Timoteo estaría preparado para enfrentar cualquier desafío que se le presentara. Mientras Timoteo se preparaba para las pruebas que le esperaban,
Necesitaba entender que el liderazgo espiritual era un camino de resistencia y perseverancia, no una tarea para los débiles de corazón. Pablo le había advertido que las dificultades no solo serían externas, persecución, falsos maestros y degradación moral de la sociedad, sino también internas, dentro de la iglesia misma e incluso en su propio corazón. Pablo sabía que, además de enfrentar enemigos visibles, Timoteo tendría que lidiar con las dudas e incertidumbres que inevitablemente surgirían. La presión de liderar una comunidad en tiempos de agitación espiritual podía ser abrumadora, pero Pablo ya le había mostrado a Timoteo el camino, la fidelidad a la palabra de Dios. Esto significaba no solo conocer las Escrituras, sino permitirles moldear cada decisión, cada acción, cada reacción. Pablo también reconoció la importancia de una fe sólida, cultivada diariamente mediante la oración, el estudio de las Escrituras y el compañerismo con otros creyentes. Timoteo necesitaba un fundamento espiritual sólido para mantenerse firme, especialmente cuando no había respuestas fáciles a la mano y cuando presiones externas amenazaban la unidad y la integridad de la iglesia. Para ello, debe buscar constantemente la sabiduría divina, recordando que el verdadero discernimiento espiritual proviene de una vida inmersa en la palabra de Dios. Además, Pablo animó a Timoteo a no subestimar el poder del estímulo mutuo. No estaba solo en esta lucha, había otros líderes, otros creyentes fieles, que compartían el mismo llamado y los mismos desafíos. La comunión de los santos, la hermandad entre cristianos, fue una fuente crucial de fortaleza. Juntos, podrían apoyarse, corregirse y motivarse mutuamente para permanecer fieles al Evangelio, incluso cuando las circunstancias fueran sombrías. Pablo también enfatizó que, si bien Timoteo defendía la verdad, necesitaba ser un ejemplo vivo de lo que enseñaba. El testimonio personal de un líder tiene un poder inmenso. Timoteo debería demostrar en su propia vida las virtudes que predicaba, como la paciencia, el amor, el perdón y la fe inquebrantable. La gente de la iglesia y de la comunidad estaría observando su conducta y a menudo sería el comportamiento de Timoteo, más que sus palabras, lo que inspiraría a otros a seguir el mismo camino de justicia. A medida que la iglesia crecía y enfrentaba nuevas dificultades, Timoteo también debía estar atento al crecimiento espiritual de sus miembros. Pablo le había enseñado que la madurez espiritual no era algo que sucediera de la noche a la mañana. Fue un proceso continuo de aprendizaje, de corrección, de dejarse moldear por la palabra y el Espíritu Santo. Timoteo tenía la responsabilidad de guiar este proceso, ayudando a cada persona a comprender y vivir los principios del Evangelio de una manera más profunda y significativa. Mirando hacia el futuro, Timoteo debería ser consciente de que las pruebas que vendrían serían parte del gran plan de Dios. El propio Pablo, escribiendo desde prisión, sabía que su tiempo llegaba a su fin, pero esto no lo llenó de desesperación. Al contrario, vio su situación como una oportunidad para dar testimonio de su fe en Cristo hasta el último momento. Pablo quería que Timoteo adoptara la misma perspectiva, viendo cada desafío, cada sufrimiento, como una oportunidad para glorificar a Dios y fortalecer su fe. Timoteo también debía preparar a la iglesia para que fuera autosuficiente en su ausencia. Parte del trabajo de un líder espiritual es empoderar a otros para que puedan continuar la obra de Dios incluso cuando el líder ya no esté presente. Pablo sabía que su tiempo estaba terminando y era esencial que Timoteo no solo dirigiera, sino que también formara nuevos líderes que pudieran continuar la misión. Con esto en mente, Timoteo necesitaba concentrarse en formar discípulos. Debe invertir tiempo y recursos en aquellos que muestran potencial para liderar, enseñándoles no solo la doctrina, sino también cómo vivir según ella.
Este proceso de discipulado fue vital para la supervivencia y el crecimiento de la Iglesia. Solo así, la verdad del Evangelio podría transmitirse de generación en generación, permaneciendo pura y poderosa, a pesar de los ataques y distorsiones que surgirían. Mientras Timoteo meditaba en las palabras de Pablo, comprendió que el verdadero liderazgo espiritual requería algo más que conocimiento y carisma. Se necesitó valor para enfrentar las tormentas, humildad para aprender continuamente y sabiduría para aplicar la palabra de Dios de manera práctica y efectiva en cada situación. También sabía que, aunque la responsabilidad era grande, no estaba solo. La misma gracia que había sostenido a Pablo a través de innumerables dificultades estaba disponible para él. Y con esta confianza, Timoteo pudo seguir adelante, decidido a cumplir su llamamiento con fidelidad y devoción, guiando a la Iglesia a través de los desafíos futuros y preparándola para el regreso de Cristo.